Hola amigos, soy el profesor Fabián y les voy a hablar sobre la Primera Guerra Mundial. Bueno, vamos a empezar con los antecedentes, que en realidad no son muchos. Tenemos el tema de la paz armada, son varios años de paz en el mundo, incluso en México también fue un periodo de paz. Ya más adelante hablaré sobre eso. Tenemos el pretexto que va a dar origen a la Primera Guerra Mundial, que es la muerte del archiduque Francisco Fernando de Serbia, heredero al trono austriaco. Esto va a ser en Sarajevo, en Bosnia. Otra cosa importante es la zona de disputa. La zona de disputa es la península de los Balcanes, una zona comercial que conectaba tres continentes: Europa, al continente asiático y al continente africano. Vamos a tener las alianzas, vamos a tener por un lado la Triple Alianza, que es Alemania, Italia y Austria-Hungría, y la Triple Entente, que es Francia, Inglaterra y Rusia. Cuando inicia ya propiamente la Primera Guerra Mundial, la forma de lucha más conocida fue la guerra de trincheras. Una guerra de trincheras en donde se escondían los soldados en tierra, ¿no? y sacaban sus armas y pues bueno, se disparaban. Eran zonas en las trincheras muy antihigiénicas, había piojos, ahí tenían que hacer del baño, tenían que comer, vamos, era horrible estar en las trincheras. Naturalmente esto va a ser la forma más común de lucha, aunque también hubo otras, ¿no? Se utilizaron ya aeroplanos, se utilizaron algunos gases químicos, ¿no? Y pues bueno, entre otras tantas formas de enfrentamiento. Algo importante es de que Italia se va a pasar del lado de la Triple Entente. Él originalmente estaba en la Triple Alianza, pero va a firmar un tratado en Londres en el cual le va a dar la espalda a la Triple Alianza y ahora pasará a ser parte de la Triple Entente. ¿Qué pasa dentro de la Triple Entente? Va a llegar a Estados Unidos. ¿Por qué llega a Estados Unidos? Bueno, aquí la situación más importante fue por el hundimiento del transatlántico del Lusitania. ¿Qué es un transatlántico? Es un barco enorme en el cual tenía tripulación estadounidense. Lo hunden los alemanes a manera de provocación y pues naturalmente es cuando va a entrar Estados Unidos a la guerra, ¿no? Era una forma de provocarse, ¿no? No sabe cuando ya te quieren provocar, ¿no? Pasan y te empujan en el receso y ya sabes que en la salida pues tienes que acudir, ¿no? No lo hagan en su escuela, ¿no? Pero pues es que haciendo una contextualización pues, es el equivalente. Vamos a tener también un telegrama que va a enviar Alemania a México, ¿sí? A México, en el cual Alemania, este telegrama se llama Telegrama Zimmermann, le pedía a México permiso para entrar por nuestro territorio, por el territorio mexicano, para invadir Estados Unidos, ¿no? Entonces decía, dame chance de entrar por tu territorio para invadir Estados Unidos, y si yo le gano a los gringos, a cambio yo te regreso todo el territorio que perdiste en la guerra de 1847-1848, ¿no? O sea, Nuevo México, California, todo lo que se perdió en aquel 2 de febrero del 48. Entonces, estaba en México el movimiento de la Revolución Maderista o la Revolución Mexicana, gobernaba Carranza y Carranza dijo, no quiero tener por ahí alianzas con Alemania. Estados Unidos se da cuenta de esto y pues naturalmente va a tomar represalias fuertes con los alemanes. Rusia, en el caso de Rusia, que era parte de la Triple Entente, ellos se van a salir de la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué se salen? Pues porque va a iniciar una revolución, lo que es conocido como la Revolución Rusa, en su país, en contra de los zares, del zar Nicolás II, en contra de la zarina, y León Trotsky, que incluso después va a vivir aquí en México, va a negociar esa salida de Rusia de la Primera Guerra Mundial. También vamos a tener que en el año de 1918 ya se empieza a marcar el fin de la Primera Guerra Mundial. El presidente Wilson, que gobernaba Estados Unidos, ya va a dar un documento que son los 14 puntos de Wilson, y en 1919 se va a firmar el Tratado de Versalles. Con eso va a terminar propiamente la Primera Guerra Mundial. ¿Qué decía ese Tratado de Versalles? Pues bueno, iba a golpear fuertemente a Alemania. Entre eso iba a decir que Alemania tenía que pagar los gastos de la Guerra Mundial, que Alemania no podía expandir su ejército, nos vamos a dar cuenta que esto no lo va a realizar, y que Alemania tenía que devolver 2 colonias a Francia que se las había arrebatado, ¿no? Que eran las colonias Alsacia y Lorena. ¿Qué pasó para Austria? Recuerden que también Austria era parte de la Triple Alianza. En el caso de Austria van a desintegrar el imperio, van a dividir el imperio en dos, en el imperio austrohúngaro. Un país va a ser Austria y otro va a ser Hungría, ¿no? Entonces queda desintegrado este imperio.
¿Qué les pueden preguntar en el examen Comipems? A pesar de que en unos minutos fue muy general la explicación de ahorita de la Primera Guerra Mundial, hay varias preguntas. Ahí les van, chicos, para que se pongan abusados, incluso anótenlas en su casa, anótenlas en un cuaderno y vayanlas repasando. Primero, les podrían decir, fue un antecedente, ¿cómo se le llamó al periodo de paz antes de iniciar la Primera Guerra Mundial? Es conocido como la paz armada. Esa sería la respuesta. Otro, ¿cuál fue la zona de disputa en la Primera Guerra Mundial? Bueno, la zona de disputa habíamos dicho que fue la península de los Balcanes. Les podrían también preguntar cuáles fueron las alianzas, ¿no? Las alianzas fueron la Triple Alianza y la Triple Entente, pero ¿qué países las integraban? Bueno, si les preguntaran ¿qué países integraban la Triple Alianza? Yo siempre a mis alumnos les digo, está muy fácil esa. ¿Por qué? Porque podemos dividir la palabra alianza. Alemania y Italia, y ya Austria-Hungría, ¿no? O el Imperio Austrohúngaro, ¿no? Esta sería la respuesta. Pero ¿qué pasaría si les preguntaran cuáles son los integrantes de la Triple Entente? Bueno, pues en este caso también hay un tip. Yo siempre les digo a mis alumnos, habían dos países que se odiaban antes de la Primera Guerra Mundial, ¿no? ¿Por qué? Pues porque protagonizaron la Guerra de los 100 años, la Guerra de los 7 años, el imperio de Napoleón va a ser un bloqueo económico a esta nación. ¿De qué países estoy hablando? De Francia y de Inglaterra. ¿Y del odio que nace, chicos? Exactamente, el amor, ¿no? Del odio va a nacer el amor. En la Primera Guerra Mundial van a estar juntos, y también en la Segunda, tanto Francia como Inglaterra, y se va a sumar Rusia. Otra pregunta que les pueden hacer es ¿por qué Italia pasa, o con qué tratado pasa Italia a la Triple Entente, ¿no? Y pues bueno, eso sería con el Tratado de Londres. Otra pregunta que les pueden hacer es ¿por qué se sale Rusia de la Primera Guerra Mundial? Pues habíamos dicho que sale por la Revolución Rusa. Otra pregunta que les pueden hacer es ¿por qué Estados Unidos entra a la Primera Guerra Mundial? Bueno, propiamente entró por el hundimiento del transatlántico Lusitania. Otra pregunta que les pueden hacer es ¿cómo se llamó el telegrama que envió Alemania a México en el contexto de la Primera Guerra Mundial? Se llamó telegrama Zimmermann, ¿ok? Otra pregunta que les pueden hacer, ¿cuál es el antecedente al Tratado de Versalles? Son los 14 puntos de Wilson. Recuerden que el presidente Wilson era el presidente de los Estados Unidos. Otra pregunta que les pueden hacer es ¿con qué termina la Primera Guerra Mundial? Bueno, pues termina con el Tratado de Versalles. Otra pregunta que les pueden hacer es ¿cuáles fueron las sanciones? O menciona una de las sanciones, ahí les pueden poner varias sanciones. ¿Cuál es una de las sanciones impuestas a Alemania en el Tratado de Versalles? Y pues naturalmente ustedes ahí ya las habíamos comentado, son 3 importantes. Otra podría ser ¿cuáles fueron las sanciones que hubo hacia el Imperio Austrohúngaro, ¿no? Y otra pregunta que les podrán hacer es ¿cuál fue la organización que se creó para preservar la paz? Aquí tengan mucho cuidado, porque fue la Sociedad de las Naciones. Esa sería la respuesta. Ahorita no les voy a hablar de otra cosa porque sería confundirlos. Bien, vamos a seguir con más videos. Voy a estarles dando muchas recomendaciones para su examen, no nada más de Historia Universal, también Historia de México, de Geografía, de Formación Cívica y Ética. Llevo varios años dando cursos, honestamente, los alumnos que han tomado el curso con nosotros les ha ido bastante bien. Conozco muy bien el examen, muy muy bien, y yo sé que odian esto que les digan las personas que suben videos a YouTube, pero sí sería yo creo que importante que se suscriban, que activen esta famosa campanita que les avisa cuando subimos videos, porque voy a estar subiendo varios videos y yo casi les podría apostar de que varias de las preguntas que les digamos en estos videos van a aparecer en el examen Comipems. No puedo hablar de garantizar, pero sí les puedo decir que van a haber unas muy similares. Entonces, es una forma rápida de estudiar. Ya ustedes podrían decirle a sus papás, ya estudié la Primera Guerra Mundial, a ver, pregúntame, ya anotaron sus preguntas en el cuaderno, ya se las saben, y pues entonces esto. No tiene caso que nos aprendamos más, ya por eso ya tomaron un año de Historia Universal, o 2 años, un año de Historia de México, de Geografía y así. No tiene caso. Ahorita lo único que ustedes quieren es pasar su examen, y yo estoy seguro de que estos videos les van a ayudar mucho. Entonces, pues, suscríbanse y nos vemos en el siguiente video.